Hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del artículo 27 constitucional. Bueno, hoy, para ser exactos, este tema y artículo en especial tienen mucha trascendencia en la vida, eh, pues en la vida jurídica de, de nuestro país, ya que um, como ustedes saben, el proceso de tenencia de la tierra ha tenido varias modificaciones. Principalmente la primordial es que el artículo 27 de la Constitución de 1917 reglamenta dos tipos de figuras o tres tipos de figuras para poder clasificar a la tenencia de la tierra. Una de ellas tiene que ver con el tema de la materia agraria, obviamente, que es la que más nos interesa a nosotros, y que, bueno, tiene fundamentalmente su gran auge en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, pero no es el único, sino que también vamos a tener otros en específico, ¿no? En este caso, la propiedad privada, que es cuando el Estado logra dar cierta titularidad a un lugar de una extensión geográfica en específico, y bueno, también es otra forma de poder tener herencia. Y la otra tiene que ver ya con el aprovechamiento del Estado, ¿no? Es decir, prácticamente cuáles son las zonas que comprende como propiedad o titularidad al Estado. En este caso, y es algo muy importante, tenemos varias clasificaciones en realidad de poder obtener propiedad o poder obtener tenencia. Pero nosotros nos vamos a enfocar básicamente a la cuestión y la trascendencia como tal de la reforma agraria, y posteriormente veremos cuáles fueron sus modificaciones, principalmente en el sexenio del presidente Carlos Salinas Gortari, que en los años 90 hubo una gran reforma en ese artículo en específico que tuvo gran trascendencia. Y eso es precisamente lo que vamos a estar reglamentando, ¿no? El poder observar cómo es que de alguna manera obtenemos y tenemos esta posibilidad de tener una reglamentación un poco más extensa. Pero antes de ver el tema de la reforma agraria, primero tenemos que ver de dónde surge el artículo 27 constitucional, y una vez que tengamos eso, pues ya podemos clasificar otro tipo de situaciones. Entonces, tengo aquí un videito muy corto, en realidad, que vamos a tratar de reproducir a efecto de poder comprender con mayor exactitud por dónde va la cuestión del artículo, por dónde tenemos esta reglamentación, y bueno, pues vamos a regresar. Constitución de 1917. ¿Creen que es una estación del metro o una calle de doble llena de baches y desviaciones? Están equivocados. O bueno, quizás todo. Tenemos un lugar en que un documento que es la columna vertebral de su país. Bueno, fue en este mismo lugar, 100 años, que se escucharon por primera vez las voces de la Constitución. Aquí, un grupo de diputados se juntó para discutir, pensar, tratar leyes que nos rigen a todos los mexicanos. Nuestra carta magna. ¿Qué pasa si ponerse de acuerdo? Vamos a ver. De la Constitución. Sí considero que
sea importante que se protejan las tierras y las aguas. Sí considero importante que exista el tipo de ley. Así sabemos cómo debemos hacerlo para que nuestras propiedades. El Estado tiene que pagar. Bueno, realmente se pueden 100 hectáreas por persona si eres alguien que se dedica a cochas. Solo institucionalmente creo que ya la extensión que tener un individuo es de 100 hectáreas. A veces uno pierde el piso como le pasó a Edgar. Se cae. Y conste que no es lo mismo el piso que la tierra. Y nuestros diputados constituyentes, bueno, se encargaron durante los debates de que aunque perdiéramos el piso, el suelo que pisamos, donde cultivamos y vivimos, ese sustrato físico donde se encuentran los canos es de suma importancia. Y nuestros diputados en el artículo 27 se protegiera la propiedad de la tierra y las aguas. ¿Se imaginan qué pasaría si no hubiera leyes que la protegieran? Bueno, a partir de que estableció el artículo 27, cambió la idea que tenía de la propiedad individual. El Estado se convirtió en el dueño del territorio nacional y sería el encargado de la distribución de la riqueza, con el fin de hacer partícipe de los goces de la propiedad a un mayor número de habitantes. En pocas palabras, el Estado se convirtió en un árbitro que podía definir en qué circunstancias se repartiría el territorio nacional entre la población, es decir, entre nosotros, ustedes, ellos y yo. Y bueno, es que imagínense un partido sin árbitro. Sería la usándose de los pelos, poniéndose zancadillas, los demás allá agarrándose a caratazos. Bueno, como Pelé, yo todavía. Y así llegó el día del debate de uno de los artículos más importantes de la flamante Constitución, el 27. Pero como hemos podido constatar, nada salió facilito la primera. El diputado Magallón, que tenía bien en la oreja, comenzó el debate diciendo: diputados, señores diputados, hace un momento tuve ocasión de oír al señor Barrabichini allí a la entrada de este salón exponiendo la idea a los diputados de que no se discutiera en este Congreso agraria, sino que se dejara para el próximo Congreso de la Unión. ¿Cómo les quedó el ojo? Así, al meritito estilo de Mario Pasillo, el diputado Magallón balconeó a Barrabichini, que por supuesto iba a quedar callado. Nadie ha autorizado al señor ciudadano diputado Magallón para venir a impugnar en este Congreso que enteramente en lo privado conversé hace pocos momentos en la calle con algunos compañeros de cámara. Y es que Pallavicini opinaba que no había tiempo suficiente para pero su opinión pasó porque lo que más le enchiló es que Magallón lo en la cabeza. No tengo inconveniente que el debate sobre el particular tenga lugar desde mañana. No lo impugno. Vengo sencillamente a hacer miedo del diputado Magallón, que no está autorizado para decir aquí las órdenes que y que cosas como en mesa. Estaban comiendo un pollito los diputados. Pero pues era momento de comenzar el debate del artículo 27, no del menú de los diputados. Pollito rostizado y ahorita los veo. Artículo 27 de la Constitución de 1957 la propiedad de las personas sin el consentimiento de ellas y previa indemnización cuando así lo exija la utilidad pública. Esta facultad es suficiente para adquirir tierras y repartirlas de la forma que se estime conveniente. El pueblo que quiere dedicarse a los trabajos agrícolas
lo que se conoce como la pequeña propiedad. Las propuestas al artículo para 1917 tenían dos variantes muy importantes. Uno, solo la autoridad judicial tendrá la facultad de intervenir para fijar el justo valor de la tierra. Dos, dejar en vigor la prohibición de las leyes de reforma sobre la capacidad de las corporaciones civiles para adquirir bienes raíces. Los diputados no estaban de acuerdo que el clero adquiriera tierras, ya que por medio de sociedades anónimas, la Iglesia había burlado la prohibición de la ley, adquiriendo grandes extensiones territoriales. Por esta razón, hicieron hincapié en definir muy bien el artículo 27 para no permitir que lo infringieran ni el clero ni los extranjeros. La determinación de los diputados para que la reforma al artículo 27 no permitiera que el clero se apropiara de las tierras era total. Hagan de cuenta como cuando llega una visita a tu casa. Dices, mi casa es tu casa, pero no te pases hasta la cocina. Mejor quédate ahí paradito, mi casa es tu casa. El asunto es que el diputado Rojas resumió la intención de los diputados aludiendo al discurso que el general Mújica había dado hacía unos momentos. La restricción al clero terminante, resuelta y audaz en materia de enseñanza que hace la comisión dictaminadora y que ha tenido un eco vibrante en la Cámara hace pocos momentos, al oírse sus razones en esta tribuna, por boca de su presidente, el general Mújica, quien la verdad es un anticlerical sincero, valiente y capaz de acabar con todos los clérigos del mundo si a mano lo espera. Bueno, así nomás como describía Rojas a Mújica, era suficiente para que le temblaran las termitas a cualquiera que llevara puesta una sotana. La distribución desigual de la fue un problema que se extendió durante muchos años. Se podría decir que las cosas no habían cambiado casi nada desde la época de la colonia. Así que básicamente había por lo menos 400 años de abusos. Pero los diputados dijeron, hasta aquí. Y uno de ellos fue el diputado Luis Navarro. Yo quiero ser más radical todavía que la comisión. En ese artículo se dice que la nación ha tenido y tiene el derecho sobre la tierra, pero que lo ha sido y irá siendo para la formación de la pequeña propiedad. Pero todos los gobiernos que ha habido en México, desde la conquista hasta nuestros días, la mayor parte de ellos han sido ilegales. En el estado de Guanajuato existe una hacienda llamada La Sauceda, que donde esa hacienda, que es ahora uno de los principales dueños de la hacienda, ese individuo se hizo jefe de una cuadrilla de bandidos, de una partida de rurales que fueron a incendiar que estaban en la hacienda para así poder adueñarse de los terrenos y tener un pasivo. Por supuesto que los dejaron, pero no es extraño que no fueron escuchados. Pero eso sí, las quejas incomodaban. Así que no faltó el que recordó que destruyeran las cuevas y las casas de los indios. Pero era de esperarse que se les pasara la manita. El diputado Luis de Navarro continuó la historia bastante horrorizado. Contó que uno de los consejeros beneficiados por tan horrenda tarea fue a uno de los jacales y encontró que estaba sucedida del techo una cuna con un niño recién nacido que fue destrozado al levantar el jacal. La sala estaba en completo silencio. Todos fueron impactados. Y bueno, no era para menos. Pues, como se podrán dar cuenta, los métodos para ganar las tierras no eran precisamente citados. Y el diputado Navarro continuó con la espada desenvainada y no tardó en acusar al general Pesqueira, ahí presente, de estar asociado en un turbio negocio cuya intención era apropiarse tierras del pueblo de Tlalpan. Y así fue que aventó Navarro la acusación. Que probablemente fue sorprendido por los dueños de esa negociación. Lo es el señor general Pesqueira, que está aquí presente, a quien suplico diga, es cierto, que es el principal socio de la fama montañesa. ¡Ay, chica!
y ni dónde esconderse. Así que el general Pesqueira, con la boca seca del nervio, apenas sí contestó. No es verdad. Y Navarro, con su dedo flamígero, que seguía señalándolo, pero sí es usted socio. Y al general Pesqueira no le quedó otra que responder. Sí, soy socio. ¡Tómela! Le cayeron en la movida. Bueno, aunque Navarro, en un intento de suavizar las cosas, terminó llegando al punto de su interés, la modificación al artículo 27. Estos constituyentes sí que no se dejaban doblegar, estaban dispuestos a jugarse el todo por el todo con tal de legislar sobre la propiedad de la tierra. Así que el diputado Navarro dijo contundente: yo pediría a la comisión que reformara este inciso diciendo que la es la única que cubre los terrenos de tierras, aguas y bosques. En adelante, que se reserva el derecho de vender y que las propiedades adquiridas por medio de impagos deben desaparecer la Constitución. y agarra el diputado Navarro que se arranca. Desgraciadamente, todos los gobiernos, inclusive el nuestro, han cometido el error de permitir que se arrasen esos miserables pueblos y así, en lugar de traerse a los elementos que pudieran volver en camino, han hecho que aumenten las filas del enemigo. Los indígenas, al no tener tierra ni los medios para trabajar, están por unirse a las filas de la insurgencia. En los momentos actuales, hay revolucionarios honrados de principios ideales. Hay muchos bandidos, entre quienes se cuentan 108 rateros de individuos que han ido a gastar lo que se han robado. 108, ni más ni menos. Qué poquitos, ¿no? ¿Cuántos tenemos ahora? Como les venía diciendo, el diputado Navarro insistía en que la nación debe ser la única dueña de los terrenos de la República. Lo que no sabemos es qué tan atinado era en su cálculo sobre el número de Estado. El diputado Martí no tardó en burlarse de él. Como dentro de poco voy a Moreo, a la operación militares. Deseo que el orador me diga quiénes son esos revolucionarios convencidos, para que si lo encuentro, no matarlo. El diputado Martí, que tenía más vueltas que un caracol, estaba en plan jocoso. Pero el secretario, tratando de poner orden, le llamó la atención, mientras que Navarro, que seguro no le gustaban los caracoles ni las vueltas, le subió 2 rayitas a la discusión y contestó: Hay revolucionarios artistas más honrados que Martí. Ya pueden darse cuenta ustedes de que aburridos no estaban nuestros diputados. De hecho, estaban tan divertidos, pero tan divertidos, hasta que el diputado Bojorquez tomó las rayitas. En estos momentos se ha iniciado el debate más importante de este Congreso. Tenemos que estudiar durante estos debates el problema capital de la revolución, que es la cuestión agraria. Digo que la cuestión agraria es el problema capital de la revolución y el que más debe interesarnos, porque ya en la conciencia de todos los revolucionarios está que si no se resuelve debidamente este asunto, continuará la guerra. El diputado Bojorquez no se andaba por la orillita, así que de plano se fue hasta Honduras y expuso que era sabido por todos que los dueños de la tierra no eran únicamente dueños de ella, sino también de los hombres que mantenían trabajando en condiciones de esclavitud. Se quejó de la práctica generalizada de los terratenientes, de poco a poco irse haciendo de terrenitos, regulados como politiquitos y presidentes municipales, y así, de la noche a la mañana, a hacer sus propiedades más grandecitas, por así decirlo. Bojorquez se mordía la lengua para hablar, así que continuó. Los grandes hacendados han acaparado las propiedades de una manera desmedida y por eso
La revolución constitucional trae de su bandera esta divisa: tierra para todos. Quedaba claro que la parte más era hacer justicia a todos aquellos que reclaman las tierras ejidales. Pero Bojorquez iba lejos con sus ideas. En la cuestión agraria no hay que ver simplemente por la restitución de los ejidos a los pueblos. Tenemos, como dice el proyecto, que crear, que fomentar la pequeña propiedad. Y la mejor manera de fomentarla será dando facultades a las legislaturas de los estados para que puedan verificar la reglamentación de los títulos de muchos grandes terratenientes e inventar por todos los medios posibles la mejor ley para la fundación de colonias agrícolas. Bojorquez aseguraba que era necesario que los agricultores se agruparan en sociedades cooperativas que le ayudaran a que el derecho de la tierra. Y en esas estaba Bojorquez cuando hizo para algo que pasa los años. Todos los asuntos que se despachan en la Secretaría de Estado son muy dilatados. Consta a todos nosotros las dificultades enormes que se pasan para resolver la cuestión sencilla en una Secretaría de Estado. Sabemos perfectamente que la Secretaría de Hacienda es una iniquidad. Allí, para cobrar un recibo de 50 pesos, se necesitan 12 firmas, 20 sellos, 20 vistos buenos, 30 páguese, para que el pago se verifique a los 6 meses. Bueno, pues me quedo tranquilo porque pues sí que las cosas han cambiado mucho en los últimos 100 años. Por supuesto que el diputado Bojorquez, ya encarrerado, no empezó a comprometer todo para que continuaran trabajando aún después de su labor en el Congreso Constituyente. Nuestros trabajos no terminarán ni mañana ni pasado, sino que al salir de este Congreso, todos tenemos la obligación precisa, la obligación ineludible de ir al pueblo y decirle formas hechas a nuestra Constitución y llevar toda clase de enseñanzas relacionadas. El cuerpo del preciso. El cuerpo del preciso. ¿Se imaginan a los diputados visitando los pueblos y evangelizando a la raza? Yo también me los imagino. Clarito, clarito. Necesitamos convencernos de que la agricultura es la base del progreso de los países. En estos momentos podemos decir que México es esencialmente minero, pero todos sabemos que la minería es una riqueza transitoria y que para que podamos tener el verdadero bienestar, el progreso, necesitamos ir al campo a fomentar la agricultura. Jorge estaba consciente de todos aquellos que quisieran dedicarse al campo. No bastaba con darles un pedazo de tierra, sino que era necesario que el Estado se preocupara por brindarles los recursos para trabajar. Pero estaba Jorge en plena argumentación cuando fue interrumpido por un ruido, a lo que Jorge respondió: No, si no me destaco para poner punto final, quiero simplemente esta declaración, que todavía la revolución tiene en pie todos sus problemas. La revolución comienza ahora, la revolución no ha terminado, al contrario, creo que en estos momentos es cuando se debe ser más revolucionario, más radical, más intransigente. Señores, los invito a que vayamos al pueblo. Y Jorge, después de su arenga, gritaba: ¿Cómo se va a oír? No digo nada. Señores, todas las patadas. Las patadas del apostolado. Y pues entre patadas, Jorge ya se andaba después de algunos sombrerazos, pellizcos y empujones, le permitieron continuar. Para terminar, déjenme simplemente decir lo que he dicho. Tenemos la obligación precisa, la obligación ineludible de ir ante los gobiernos locales, ante los gobiernos de los estados, a exigir, a pedir en nombre del pueblo que se lleven a la práctica las ideas que vamos a aceptar aquí. Debemos justificar esta revolución, debemos justificar el derramamiento de tanta sangre, debemos mostrar que las promesas no fueron vanas y para ello se necesita antes que nada, antes que otra cosa,
fomentar la agricultura, crear la pequeña propiedad, fundar colonias agrícolas. Grande, enorme, enorme. Y fue así que todos estuvieron más o menos de acuerdo y terminaron por redactar un artículo 27. Pero chulo de bonito, donde se precisó con puntos y comas que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. La tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Hoy, a 100 años de que se decretó la Constitución, el artículo 27 ha tenido varias reformas. La última se realizó en diciembre del año 2013. Bien, bueno, en realidad, como podrán darse cuenta, el artículo 27 tiene gran trascendencia desde su discusión. No es tan sencillo en realidad el poder redactarlo cuando se llegó a la Constitución de 1917 por diferentes circunstancias que ustedes ya en este momento han visto. Sin embargo, eso no implica que el artículo 27 como tal haya tenido esa gran, esas modificaciones, porque habría que recordar que de alguna manera el artículo 27 no se ejecutó de manera inmediata, a pesar de que la Constitución y la redacción de la Constitución ya estaba, no se pudo ejecutar, porque en realidad el artículo 27, como ya lo vieron, planteaba ya la idea de que se empezaran a formar estos pequeños grupos comunitarios, ¿no? Estos pequeños grupos productores. Y es que históricamente México ha sido productor. Nosotros hemos tenido una gran producción agrícola, incluso desde la época prehispánica. Es una descendencia que la hemos arrastrando de siglos atrás, ¿no? Desde antes incluso que la conquista. Pero por otro lado, también empieza a reglamentar que dentro del régimen y dentro del sistema económico es necesario poder darle oportunidad a las personas para poder enajenar tierras. Ahora bien, yo les decía algunas cuestiones del artículo 27 de manera general, pero de manera concreta, me parece que los sucesos que marcan el auge, que logran desarrollar esta capacidad del artículo, pues sí tiene que ver en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, principalmente cuando se llevan a cabo dos situaciones fundamentales. Una de ellas es el tema de la expropiación petrolera y el otro tiene que ver con la repartición agraria. Si bien es cierto que el artículo 27 ya planteaba esta formación de grupos de personas que iban a tener o poseer una tierra para poder producir, no se ejecutó como tal porque para ese momento teníamos algunos regímenes pero los hacendados lograban tener ¿cómo explicarlo? Pues una gran extensión de tierra, ¿no? Cuando ya de alguna manera tenemos o enajenamos una extensión de tierra completamente exorbitante. Y por obviedad, ¿qué va a pasar? Cuando alguien logra enajenar tanto, es posible que aquellas personas o un grupo de personas pueda poder enajenar un poco, porque lo que quiere es el absolutismo de esta práctica enajenadora. Entonces, la repartición consistió en que el presidente Lázaro Cárdenas
pues logra expropiar las tierras a los caciques, le quita los latifundios a las personas que ya habían logrado enajenar y lleva a cabo esta repartición, es decir, logra dividir por ejidos, por parcelas, por hectáreas, el espacio geográfico a manera de que cada persona lograra obtener un pedazo de tierra, con el objeto de que pues estas personas pudieran producir de esta tierra, ¿no? Porque el hecho de que se les haya dado como tal la tenencia no implica que nada más lo iban a tener y poseer, sino que había un compromiso de que las personas pues tenían que producir diferentes alimentos o tenían que, vamos, diferentes productos, pero tenían que sacarle provecho a la tierra, ¿no? Por eso es que se lleva a cabo la expropiación y la repartición agraria, con algunas consecuencias, porque normalmente no lo dicen en los textos, no viene como en los textos, de Secretaría de Educación Pública, y es que para poder expropiar, que es una figura que se maneja, en pocas palabras es alguien que obtiene los derechos, tú se los vas a quitar, pero para poder quitárselos, se los tienes que pagar, ¿no? Y si ustedes recordarán aquella época que es más o menos después de la Revolución Mexicana o después de la Constitución del 17 hasta los años 30, porque el gobierno de Lázaro Cárdenas es en los años 30, muchas empresas norteamericanas principalmente, pero no eran las únicas, tenían o eran estos caciques, ¿no? Es decir, había empresas norteamericanas o individuos norteamericanos que aquí en México ya habían logrado obtener grandes extensiones de tierra. Entonces, cuando se lleva a cabo esta expropiación y cuando se reparte, como tal, la pregunta sería, ¿de dónde salió ese dinero? ¿Cómo es que les pagaron a estos particulares esos derechos de propiedad o esos derechos de tierras? Y pues en realidad el gobierno de aquella época no gozaba de tantos ingresos como lo tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, hoy los presupuestos y los ingresos que tiene el gobierno pues son completamente exorbitantes comparados con los años 30. Y lo que se hizo fue que el presidente Lázaro Cárdenas hizo un plan de financiamiento. ¿En qué consistía ese plan de financiamiento? Pues básicamente en que el gobierno mexicano se comprometía a pagarles esas tierras a aquellos norteamericanos. Pero en la negociación de estos acuerdos hubo algunas diferencias, ¿no? Principalmente el tema de cuál es la moneda, o sí, cuál era por medio de la cual se iba a regir este pago de derechos. Y dentro de esas cláusulas de aquellos convenios internacionales que fueron los primeros que se empezaron a celebrar, fue que el gobierno mexicano iba a pagar a los norteamericanos por sus tierras, pero en precio de dólares. Y hasta eso se reguló un tipo de cambio. El tipo de cambio es cuánto vale la moneda conforme va pasando el tiempo. Pero obviamente en aquellos años se tenía una disparidad del peso dólar no tan grande. Entonces, pues los americanos, en el momento de que lograron negociar que el gobierno mexicano les pagara en dólares, también lograron negociar aquel tipo de cambio. Es decir, que si la moneda mexicana en lo posterior se iba a devaluar, ese era el problema de México, porque al final de cuentas los norteamericanos ya habían asegurado el pago en dólares para aquellas inversiones. Entonces, es un tema bastante a pagar en dólares y te toca pagar en tipo de cambio para los años 30, ¿no? Entonces, eso resulta complicado para México porque en los posteriores y conforme fue avanzando el siglo XX, la moneda mexicana precisamente sí se empezó a devaluar, ¿no? Ustedes recordarán que incluso en el gobierno del presidente Porfirio Díaz estaba dólar por peso, ¿no? Es decir, nuestra moneda mexicana valía exactamente lo mismo que valía el dólar.
Pero con el tiempo esto se fue agravando, no fue así, no fue tan sencillo. Tan se fue agravando que de alguna forma se logró implementar en los años 70 una devaluación mexicana importante que más o menos posicionó al peso en unos 70 pesos por dólar, ¿no? Entonces, imagínense, la devaluación de la moneda pues implicaba que el gobierno tuviera que esforzarse más para poder pagar ese tipo de repartición. Y bueno, entonces eso se genera y se llevó a cabo. Ahora, el presidente Cárdenas, cuando logra dar esta repartición y cuando se logra crear la ley agraria en 1936, se empiezan a estipular 3 tipos de usos de, el propio, de los propios ejidos, ¿no? Porque él también comprendía que las personas que iban a adquirir las tierras, pues históricamente no habían tenido la oportunidad de tenerlas, históricamente no habían tenido una posición económica pues ni siquiera estable, puesto que los caciques y hacendados del siglo XIX y principios del siglo XX, pues muchos en realidad eran de descendencia española, posteriormente fueron norteamericanos, es decir, los mexicanos como tal siempre estuvieron en los puestos más bajos, ¿no? Lo que nadie quiere hacer, y eso implicaba pues un gran reto, ¿no? Incluso ustedes recordarán que en la época de la conquista, pues literalmente a los indígenas también se les discriminó dentro de la propia sociedad, ¿no? Y es por eso que en aquella época hablábamos acerca de los peninsulares, que eran los españoles, los criollos, españoles nacidos en México, mestizos, que era ya la mezcla entre mexicanos y españoles, mentira, entre los de la Nueva España y españoles, y por otro lado estaban los indígenas, ¿no? Los que literalmente pertenecían a estas tierras. Y precisamente ellos eran quienes poseían las tierras, pero con la conquista, pues se les fueron arrebatadas, se les fueron quitadas. Entonces estas clases dominantes, ¿no? Los peninsulares, los criollos, pues empezaron a enajenar, empezaron a tener grandes tensiones, y con el paso del tiempo ya aún incluso con el tema de la independencia esto no mejoró, es decir, todavía tuvimos algunas divergencias y algunas disoluciones en cuanto a este tipo de prospectos, ¿no? Entonces, lo que se empezó a generar, y sobre todo en el gobierno porfirista, porque Porfirio Díaz sí tenía una idea del liberalismo económico, al final no lo logró, pero de alguna manera sí hubo mucha gente que de otros países que vino a invertir en México, y México no invertía nada. México lo único que les daba era la oportunidad de que pudieran invertir en México para pues darle trabajo a las personas, y eso pues con el paso del tiempo pues no fue tan bueno, ¿no? Es así que la gente pues se rebeló en contra del porfirismo y cuando vino la Revolución Mexicana. Entonces era algo pues complicado, algo difícil poder digerir, pero de alguna manera se empezaron a implementar estos sistemas, ¿no? Estos sistemas que están llevando un poco, o que se fueron llevando cada vez más a grandes escalas, principalmente con ese sentido, con ese objeto de poder tener pues una repartición social un poco más vamos, un poco mejor, ¿no? Esa sería la palabra correcta, un poco mejor, ¿no? En donde pues ya tengamos esta situación de tener pues la oportunidad de gozar de alguna manera de que pues las personas pudieran tener un modus operandi, un modus vivendi. Después de que se les quitaron y se les arrebataron las tierras, pues ahora se les iban a regresar. Y de hecho, si ustedes recordarán, también en la época revolucionaria, uno de los insurgentes o uno de los ejércitos que fueron
y que apoyaron a Madero en un principio, después se pelearon con él, pero al final de cuentas buscaban eso, pues eran el Ejército Libertador del Sur, ¿no? En este caso, el comandado por Emiliano Zapata. Y él en sus discursos, ustedes pueden verlos, que logra hacer durante la revolución, incluso en el plan de Ayala, en donde llama traidor a Madero. Él manifiesta que las tierras eran de ellos y que literalmente les fueron arrebatadas, ¿no? Desde hace más de 500 años. Y él no se refería a la época porfirista, sino que, y eso me gusta mucho de Zapata, Zapata sí vislumbraba que en realidad la titularidad de las tierras que les pertenecían a todos los indígenas, pues era porque históricamente sus antecedentes o sus ascendientes eran quienes habían, pues quienes habían literalmente habían tenido o eran los originales propietarios de todas estas extensiones de tierra que ahora, pues, que ahora vemos, ¿no? Que sin embargo, pues con el tiempo se fueron quitando para darles esta posición hegemónica a los españoles que, pues con el tiempo nunca cambió. Y eso es precisamente en donde viene el discurso. Pero bueno, vamos a ver un poco acerca de esto. La reforma agraria. La reforma agraria es una fusión de dos conceptos. Por una parte, el verbo reformar, que significa acción de modificar, enmendar o volver a formar algo, es decir, la acción y efecto de reformar o reformarse. Por otro lado, el contrario, que hace referencia a lo relativo al campo y la agricultura. El objetivo de la reforma agraria es reemplazar la clase social de los latifundiistas por una clase de medianos y pequeños agricultores, cada uno dueño de su propia porción de tierra laboral. Por esto, es necesario cambiar la tenencia de la tierra para que pase de los a manos de los muchos pequeños productores. La reforma agraria mexicana tuvo su origen en la Revolución Mexicana y se desarrolló en tiempos de la Guerra Civil. El antecedente más relevante de nuestro país es el plan de Ayala por Emiliano Zapata y adoptado en 1911, que exigía la devolución de las tierras que se estaban de los escenarios a los pueblos. Durante el largo periodo que se extiende desde 1911 a 1992, se entregaron a los argentinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México. Sin duda alguna, no es posible hacer un balance de una reforma muy reciente, por la crisis económica muy profunda y ganancia política del gobierno. Aunque la reforma agraria tiene fines, sigue existiendo incertidumbre y señales de alarma por las condiciones en las que se encuentra el gobierno. Cabe mencionar que los agrarios han sido menos frecuentes e intensos, aunque persisten regiones en riesgo donde los conflictos se utilizan como el instrumento para satisfacción de demandas. Actualmente, la mayoría de los países latinoamericanos han impulsado algún tipo de reforma agraria a lo largo del Y bueno, en realidad, como podrán darse cuenta, en los sentidos nacionalistas de los actuales gobiernos, pues tratan de implementar esta idea, ¿no? Es decir, las tierras no son para que las produzcan o para que las exploten los extranjeros. Las tierras son para que en aquellos años tenía que se trató de implementar. Hoy en día, y de hecho lo estaré viendo con el curso, modificado un poco, no ha sido tan puro en realidad
este sentido. Hemos tenido de represión completa. Que podremos ir el presidente Cari. Era otra realidad mexicana, eso es cierto, había muchas personas pobres, incluso pues la mayoría de la población era pobre. Ahora, pues digamos que tenemos un estándar de la mitad de la población, pero hoy también somos muchísimos más mexicanos, ¿no? Es decir, después de la revolución quedaron alrededor de unos 20 millones de mexicanos en todo el territorio nacional, 20. Hoy somos 130 en todo el país, más 40 que están en el extranjero. Entonces, obviamente la realidad, los momentos, todo ha cambiado para poderse mejorar, cambiar, comparar, analizar, estudiar. Y bueno, lo estaremos viendo durante el curso. Por mi parte es todo. Hasta luego.